Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Corriendo como Dios quiere que corramos. Tiempo devocional. El mensaje. Le invito en este momento a que usted pueda ubicar su atención en los siguientes minutos y que juntos podamos aprender un principio o varios principios de la palabra de Dios basados en el Evangelio de Juan capítulo número 20. Le invito a que vaya a su Biblia, que encienda su dispositivo y que busque Juan 20, o si tiene usted su texto, vaya y busque el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Dice el versículo número 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ponga atención al verso 2. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Verso 3. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Atención al 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Verso 6. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Muy bien. No olvide lo que hoy vamos a estar hablando. Corriendo como Dios quiere que corramos. Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a un campeón olímpico. De hecho, al único campeón olímpico, al ganador de la medalla de plata de la competencia de marcha de 20 kilómetros, el señor Eric Barrondo. Estuvimos en una charla muy motivacional, pero de todo lo que él estuvo hablando y contestando, yo tomé algo que se me quedó impregnado en mi mente y lo apunté. Y dije, en algún momento lo voy a compartir. ¿Y sabe qué? Hoy es el momento, pues vale la pena hacer esta reflexión de alguien que tiene una experiencia en cuanto a la carrera de una competencia profesional de máxima exigencia, de máximo nivel. Él habló sobre el ciclo de un corredor. Así que, pues, le pedí que nos explicara en ese momento en qué consistía el ciclo de un corredor y habló de 4 cosas. Número 1, él empezó a hablar sobre el entrenamiento. Y cuando él se refería sobre el entrenamiento, hablaba de practicar. Porque él sostiene que entre más una persona entrena, mejor corre. Entre más uno hace algo, mejor realiza esa acción. A eso se refiere en el ciclo de un corredor el entrenamiento, la práctica. Y es lógico, ¿no? Cuando uno quiere aprender un instrumento, necesita un maestro, el cual le diga, lo vas a hacer aquí, lo vas a hacer de esta manera. Pero esa es una parte. La otra parte, y diría yo, la parte más importante es la práctica. Porque si no hay entrenamiento, si no hay práctica, no vamos a mejorar.
El segundo punto del ciclo de un corredor no solo es el entrenamiento, sino es el esfuerzo. Pero me gustó algo que Eric Barrondo dijo en esa entrevista y dijo, cuando le hablo de esfuerzo, no solo estoy hablando de las ganas, sino estoy hablando de la pasión que hay que ponerle a la actividad que estoy ejecutando. Y esa pasión es el entusiasmo de hacer algo. A veces van a haber momentos que nadie me va a echar porras, decía, sino yo mismo tengo que automotivarme. Y eso es el resultado de apasionarme por lo que yo estoy haciendo. Esfuerzo. Llevamos 2. El tercero, después de entrenar y de esforzarse, es mantenerse. Y aquí entra la palabra disciplina. Disciplina. No solo hay que estar practicando y esforzándose, sino hay que estar constante. Y es que la mayoría es aquí donde fracasan. ¿Por qué? Porque es aquí donde muchos claudican. Es aquí donde muchos tiran la toalla. No hay disciplina, entonces carecemos de esfuerzo y por lo tanto no practicamos, no entrenamos. Y por último, el más difícil, decía él, es el de superarse. Y en ese aspecto él decía lo siguiente: no se trata de competir con alguien más, sino se trata de superarnos a nosotros mismos desde 2 perspectivas. Número 1, de lo que se hizo ayer o de lo que se alcanzó, de lo que se logró. Y número 2, de lo que se hará o logrará mañana. Muy cierto, querido hermano. A veces nosotros sabemos que hemos tenido éxito en el pasado y nos quedamos en ese tiempo como que si no hubiera más cosas que alcanzar. Por lo tanto, no podemos superarnos. Y en el presente uno debería de considerar que hay más que aprender, hay más que lograr, y eso nos lleva a la superación. Y me encantó, lo apunté y dije, repito, un día lo compartiré con alguien. Y ustedes creo que han sido esta oportunidad, las personas, para que ustedes observen el ciclo de un corredor. Y esto es aplicable a muchas cosas. El entrenamiento, que es la práctica, el esfuerzo, que es el entusiasmo, la pasión, el mantenimiento, que es la disciplina constante, y el superarse, que es mejorar cada día en nosotros y a nosotros mismos. Eso es lo que dijo este muchacho, este ganador de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos en Londres. Y lo tomo a colación porque el apóstol Pablo también habló mucho sobre que la vida del cristiano se asemeja a una carrera. El escritor de la epístola a los Hebreos habla que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos lleva a esa comparación de que el cristiano es como un corredor. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo habló de correr. El escritor de los Hebreos habló de correr. Definitivamente, queridos hermanos, la vida cristiana tiene una gran similitud como el atleta que está constantemente corriendo. Por eso entiendo que aunque es la experiencia de un hombre, no es un teólogo, es un deportista, pero me llamó la atención el hecho de dejar impregnado esas 4 cosas: entrenamiento, esfuerzo, mantenimiento y superación. Ok, dejemos a este personaje a un lado y ahora vayamos a la Biblia. Esto sí que nos interesa y nos interesa muchísimo, y es mucho mejor que la experiencia del personaje que les hablaba, aunque lo que él dice
está intrínseco en la Biblia y le voy a demostrar por qué. Ya que entendemos que nosotros también estamos en una carrera, ahora entonces debemos aprender a correr. Aprender a correr. Por eso se llama esta reflexión bíblica corriendo como Dios quiere que corramos. Muy bien. Hay todo tipo de carreras. Hay carreras de velocidad, hay carrera de obstáculos, hay carrera de larga distancia, etc. Nosotros debemos de correr no como nos gustaría correr, no como nos piden a alguien correr, sino debemos de correr como Dios quiere que corramos. Y hablando de correr, en este pasaje del Evangelio de Juan, encontramos precisamente a 3 personajes. Número 1, María Magdalena. Número 2, Simón Pedro. Y número 3, el discípulo que Jesús amaba. Ese discípulo que Jesús amaba era el escritor del Evangelio de Juan. Así que pongámosle nombre. En vez de decirle el discípulo que Jesús amaba, nombrémoslo como Juan. 3 personajes: María Magdalena, Juan y Pedro. Estos 3 personajes corrieron. En estos versículos de Juan 20 nos hablan de que ellos tomaron esa postura física de correr. Pero su correr nos muestra 3 diferentes escenarios y es lo que hoy quiero compartirle y que juntos aprendamos en este pasaje bíblico. Vamos a aprender de 3 formas de correr, los cuales nos van a identificar la forma correcta como Dios quiere que corramos. ¿Estamos listos? Vayamos al pasaje bíblico, Juan 20. Dice entonces, en la base, en el contexto, estamos hablando de la muerte de Jesús y ahora ya Jesús no está muerto. Jesús ha resucitado porque era el primer día de la semana. María Magdalena, muy de mañana, siendo aún oscuro, 5:30 de la madrugada, 5 de la mañana, vio quitada la piedra del sepulcro. Dice el versículo número 2, entonces corrió. Aquí hay una corredora. ¿Cuál es su nombre? María Magdalena. Ella se puso a correr, tomando la figura y la explicación de la epístola a los Hebreos y del apóstol Pablo. Ella está en la acción correcta, en la disposición correcta. Pero vamos a aprender que no se trata de correr por correr. Hay una forma correcta de correr. Y es que dice la Escritura que ella corrió y fue con Simón Pedro y con Juan, que es el discípulo al cual Jesús amaba, y les dijo, escuchen qué es lo que el reporte que esta mujer, María Magdalena, le da a los 2 discípulos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Paremos acá. Pregunto, ¿es eso cierto lo que está declarando María Magdalena? ¿Es cierto que se han llevado del sepulcro al Señor? La respuesta es no, no es cierto. No han secuestrado el cuerpo de Jesús, no lo han sacado del sepulcro. La respuesta es simple. Jesús ha resucitado, no está muerto, está vivo. Ahora bien, aprendemos aquí una forma incorrecta de correr. ¿Y cuál es? Corriendo con la información equivocada. Y quiero detenerme para explicarle, porque entonces lo que Dios espera es que corramos con la información correcta. La vida cristiana se trata de ser enseñados,
La vida cristiana se trata de tener doctrina, de ser discipulados. Por eso, hermano, es tan importante que todo cristiano tenga un rebaño y tenga un pastor para que éste le pueda enseñar. Porque de tal manera, si uno no es enseñado, puede ser y se corre el riesgo de que uno esté teniendo una información equivocada. Y esto es lo que está pasando con esta corredora, que está corriendo. Sí, hay que correr, pero hay que correr con lo correcto, no con lo incorrecto. Y también me habla que la vida de un cristiano es de correr, pero que no se trata de sentimientos ni de sensaciones. Hermano, yo veo a muchos creyentes cuya base en su caminar y en su correr cristiano no es la Biblia, son sus sentimientos, son sus sensaciones. Por lo tanto, están corriendo, pero están corriendo de forma equivocada, con la información que no es la que deben de tener. Por ejemplo, yo a veces encuentro que cuando uno alaba a Dios, encuentro que a veces hay gente que dice, yo no siento hoy alabar a Dios. Vaya, deje eso a un lado. ¿Qué tal esta? Hoy no sentí la presencia de Dios. Hoy Dios no estuvo con nosotros. Hoy no estuvo alegre el culto. A veces son apreciaciones que alguien puede decir, pero esa es una sensación, un sentimiento, cuando el creyente debería de estar consciente que donde 2 o 3 estén congregados en el nombre de Jesús, Dios se hace presente. Pero a veces ignoramos esa información y entonces traemos a nuestra mente cosas que no están ni siquiera en la Biblia. Yo puedo aquí quedarme todo un buen tiempo explicando de cosas que están incorrectas y que a veces creemos. Nos pasa como la Magdalena, que creía que el cuerpo del Señor Jesús había sido secuestrado, cuando la realidad era otra. Jesús está vivo. Entonces, amados hermanos, debemos de correr. Sí, no se trata de simplemente correr por correr, sino de correr con la información correcta. ¿Dice amén en esta hora? Espero que sí. Compruébelo. Estamos en Juan capítulo número 20 del verso 1 en adelante. Así que, corriendo como Dios quiere que corramos. ¿Y cómo quiere Dios que corramos? Con la información correcta, no con una información equivocada. Por eso, hermanos, es importante, repito, estar atentos, tomar apuntes y después comprobar que lo que me están enseñando es lo correcto. Porque aparte de ser enseñados, de tener la Biblia, tenemos al Espíritu Santo que confirma, basado en la palabra, que lo que se nos está dando es lo correcto. Muy bien, dejemos a esta corredora y vamos a otro corredor. Nos faltan 2. El otro corredor está en el versículo número 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, y fueron al sepulcro. Verso 4, escuche. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces pregunto, si Juan y Pedro salieron corriendo, pero que dice que Pedro llegó de último, ¿quién corrió más rápido? Juan. Ok. Ya sabiendo eso,
Vea el verso 5. Y bajándose a mirar, paremos. ¿Quién? Juan. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bueno, sigamos leyendo. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él. ¿Y qué dice? Y entró. Paremos acá. Ok, era importante que completara la frase, el concepto para poder entenderlo. Aquí encontramos al segundo corredor, Juan. Este segundo corredor tiene una característica y es que tenía mayor destreza y mayor rapidez. Por lo tanto, su correr fue más rápido que el de Pedro y llegó de primero. Y me da risa porque viene a mi mente aquella frase musical que dice que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y exactamente eso es lo que le sucedió a Juan. Juan llegó primero y vio la tumba vacía, pero dice la Escritura que no entró, solo vio, pero no entró, no dio el paso siguiente que tenía que hacer, cosa que sí hizo el otro. Entonces detengámonos aquí porque encontramos la segunda forma correcta y la segunda forma incorrecta de correr. ¿Cuál es la segunda forma incorrecta de correr? La primera dijimos que no hay que correr con la información equivocada. La segunda es, no hay que correr rápido. No se trata de correr a ver quién llega de primero. Eso le sucedió a Juan, llegó de primero. Pero al final, el que él llegara de primero no le sirvió, porque se quedó siempre expectante y no tomó la decisión que iba a detonar algo poderoso que más adelante vamos a observar. Así que me detengo para decir que la forma correcta de llegar es de correr con paciencia. Como dice la epístola a los hebreos, debemos de correr con paciencia. No se trata de rapidez, de destreza, de habilidad, se trata de paciencia. Y entonces aquí tomamos y aprendamos un principio. En la vida natural, el sistema que nosotros tenemos, nos movemos, vivimos, negociamos, allí el elemento rapidez es importante. Entre más rápido eres mejor. Si tu servicio es más rápido y eficiente comparado con el otro, te quedas con el negocio. Y eso lo queremos llevar a la vida espiritual y a nuestra relación con Dios. Y no es así. En lo natural, la rapidez es fundamental. Pero en lo espiritual, no lo es, querido hermano. En lo espiritual, las cosas no se conciben rápido. En lo espiritual es un proceso. Por lo tanto, si usted cree que por estar corriendo más rápido, usted va a concebir cosas espirituales, va a fructificar, va a haber algo más mayor, no ha entendido. Necesita visualizar que esta carrera con el Señor es de paciencia, es de constancia, es de disciplina, no es de velocidad. Y hay tantos ejemplos que puedo yo darle. Y viene a mi mente, por ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo llevó el pueblo de Israel llegar a la tierra prometida? 40 años, hermano. Eso es bastante tiempo. 2 generaciones.
¿Y en cuánto tiempo, según la arqueología bíblica, podían llegar de Egipto a Canaán? En 15 días nomás. Vaya, un mes. Pero de un mes a 40 años, definitivamente es una gran diferencia. ¿Por qué se tardaron 40 años? Porque Dios tenía algo que hacer en ellos. Porque Dios quería mostrarles, enseñarles, sacarles de su mente, de su corazón, toda una práctica idólatra que habían visto y vivido en su estadía en Egipto. Y Él quería que conocieran al Dios verdadero. Así que Dios se tomó su tiempo. Dios no tiene prisa. ¿Sí? Y no es que Dios sea lento. No, Dios es perfecto en lo que hace. Por lo tanto, vemos que aquí tú quieras acelerar las cosas, no puedes acelerar a Dios. Dios tiene un tiempo y un proceso estipulado. En el Nuevo Testamento el Señor nos habla de la semilla. ¿Cómo es, capítulo 15 de 1 Corintios, cómo es que la semilla es sembrada en la tierra y se toma el tiempo? Pablo, hablando del crecimiento numérico, dijo en 1 Corintios que uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pero eso es un proceso. Jesús con sus discípulos se tomó más o menos 3 años para poder enseñarles. Así que, queridos hermanos, definitivamente cuando en la Escritura encontramos que el creyente va a ir de gloria en gloria, de poder en poder, no está hablando de velocidad, está hablando de proceso de crecimiento. Tenga paciencia. Quizás usted ha estado inquieto porque quiere servir, ya va a servir. Quizás usted ha estado inquieto porque quiere saber más del Señor, ya espérese un momento. Muchas veces la frase trivial que sale de nuestros labios, en el tiempo de Dios, sí es fácil decirlo, pero se da cuenta, el tiempo de Dios no se dice, el tiempo de Dios se vive. Y muchas veces nos equivocamos cuando queremos ir deprisa. Muy bien, así que no se trata de correr rápido. Se trata de correr en el proceso de parte de Dios. Yo estoy seguro que muy pronto algo va a dar a luz en usted. Y se va a recordar que eso que está dando a luz viene como resultado de algo que usted ha estado esperando, y usted lo va a hablar muy pronto. Pero no fue como dijo Frank Sinatra, a su manera. Así que, hermanos, ánimo. Aprendamos a correr como Dios quiere que corramos. Correr con paciencia, no correr con rapidez. ¿Saben ustedes que muchos, por querer acelerar las cosas, se terminan equivocando? Juan se equivocó porque él debió dar el paso siguiente, pero como llegó muy acelerado, ya no hizo nada, solo vio. Y definitivamente en la vida podemos decir, yo estoy seguro de experiencias donde por querer ir rápido nos tropezamos. Y así pasa. Les iba a decir que muchas veces cuando nosotros andamos con esa rapidez de vida espiritual, ministerial, como usted quiera hacerlo mención, ¿sabe qué va a pasar? Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Yo recuerdo el testimonio
triste, porque no puedo decir que es un buen testimonio, sino es un mal testimonio, de un joven inquieto por servir al Señor. Un joven súper talentoso, sabía muchas cosas y de repente Dios lo empezó a usar con los jóvenes predicando la palabra. Y este joven se la creyó y sobre todo creyó que podía ir rápido. ¿Y sabe qué terminó haciendo? Dividiendo a su iglesia. Él dijo, como el pastor no me da cabida acá, entonces yo voy a hacer mi propia iglesia. Cuidado. A veces el ir rápido, correr rápido, se toman malas decisiones. Amén. Y cerramos entonces esta meditación con el último corredor. Ya vimos la forma como corrió María Magdalena, corriendo con la información equivocada. Ya vimos cómo corrió el discípulo Juan, con rapidez, y al final no sucedió nada. Pero veamos la forma correcta de cómo debemos de correr. Vamos a la escritura, Juan 20, versículo número 6. Luego llevó Simón Pedro tras él y entró. Ya me imagino, mi amado hermano, cómo llegó Pedro. Llegó, pero así, con el corazón en las manos. Pero llegó. E hizo algo que no ni hizo María Magdalena ni hizo Juan. Y es entrar. Entrar. Amados hermanos, ese punto de estar, de llegar, no es lo significativo. Es tomar, entrar. Al final, el entrar va a detonar algo poderoso, porque al final sigue diciendo el pasaje que él vio los lienzos, el sudario, que estaban ahí, ¿ya? Y dice que al final el otro discípulo todavía no había entrado, pero terminó entrando. Y cuando entró, dice el final del verso 8, creyó. Amados hermanos, de eso se trata la vida del cristiano, de creer. Pero no se puede creer si no se entra. Hoy usted está escuchando un sermón, un mensaje, una enseñanza, y usted puede decir qué bonito, qué interesante, pero hasta ahí. Cuando el mensaje termina y se acaba esta enseñanza, usted tiene que decidir qué va a hacer con esa enseñanza. Si la va a desechar o va a entrar. Si usted entra, usted va a tener fruto de esa enseñanza. Pero si usted la desecha, pues al final se quedó con un momento agradable, inspiracional, motivacional, hasta ahí. Y eso nos habla de la correcta forma de correr. ¿Y cuál es? Corriendo con propósito. Corriendo con propósito. A Pedro, al igual que María y al igual que Juan, corrió. Aunque no llegó en el tiempo que llegó Juan, pero llegó. Pero cuando llegó, hizo lo que no hicieron los otros dos. Tener un propósito. Y es descubrir qué realmente estaba pasando. Y al entrar al sepulcro, la fe se detona en ellos y empiezan a recordar. Un día Jesús nos dijo que Él ha resucitado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Pedro en su correr? Yo le quiero hacer una pregunta, y es:
¿qué le deja lo que usted está haciendo? ¿Qué le está dejando lo que usted está haciendo? Cada asunto en que usted está involucrado le puede dejar algo o no le deja nada. Si no le deja nada, o es porque no está haciendo algo productivo o porque usted no está haciendo algo con propósito. No es lo mismo que usted diga, voy a estudiar porque quiero aprender. No, voy a estudiar porque no tengo nada que hacer. No sé si me explico. Hermanos, Dios quiere que fructifique. Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted resplandezca como la luz de la aurora. Que vaya en aumento, que vaya para adelante, no que vaya para atrás. Pero para conectarse con esa idea de Dios, debe darle propósito a su vida. Hoy usted está escuchando, no porque usted diga simplemente, ve que hay alguien que está ahí compartiendo, no. Hoy usted debió haber dicho, Señor, háblame a través de esta palabra. Si usted hace eso cada vez que se acerca a la palabra del Señor, el Señor siempre le va a hablar y usted va a seguir creciendo, corriendo con propósito. Así que, querido hermano, quiero animarle a que usted siga corriendo en los caminos del Señor. Pero reflexione cómo es que está corriendo. ¿No será que usted está corriendo con la información equivocada? Necesita rectificar el camino. ¿No será que usted se está afanando por correr y quiere las cosas rápido? No olvide que la vida en el Señor es un proceso, poco a poco. Y luego, aprenda a correr con propósito. Aprendamos a sacar provecho de cada situación. Por eso Pablo dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas sirven para su bien. Así que, hermanos, no olviden esta enseñanza. Dios quiere que corramos, pero que corramos correctamente, con la información correcta, con la paciencia y con un propósito. Y no olvide el ciclo del corredor. Entrena, se esfuerza, se mantiene y se supera. Le dejo eso en su corazón. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios guarde su entendimiento, que Dios lo haga prosperar enormemente y que donde quiera que usted vaya, el bien y la misericordia del Señor no se aparten de usted. Bendiciones de Dios para su vida. Voz Evangélica de América, Radio BEA.